tal? Muy buenas noches, espero todos se encuentren muy bien por allá. En esta ocasión continuamos hablando de temas de educación para la salud. En esta ocasión, combinaciones de alimentos. Vamos a ver que no todas las combinaciones son favorables, ni mucho menos benéficas, así como también el saber combinar los alimentos adecuadamente va a hacer una gran diferencia, no solamente en la digestión de los alimentos, sino en la salud en general, ya que todo se relaciona en gran medida con lo que nosotros consumimos mediante la alimentación. Vamos a ver que la digestión va a ser dada por alimentos que son de mayor facilidad en ese proceso de digerir y otros con una mayor dificultad para poderse llevar a cabo este proceso. De entrada, bueno, lo que más fácilmente asimila el organismo, más rápido, más fácil, es la luz solar y el oxígeno. Se recomienda tomar la luz solar de 10 a 15 minutos, sol matutino, también puede ser por las tardes cuando el sol ya ha disminuido su intensidad. Y entonces es muy necesario hacer esto porque la luz va a aportarnos la forma de sintetizar o fabricar vitamina D a través de nuestra piel, la cual a su vez va a tener efecto no solo en la absorción del calcio y del fósforo hacia los huesos, para tener huesos sanos, fuertes, evitar por consiguiente problemas a largo plazo de osteoporosis o fragilidad ósea, sino que también la vitamina D se ha descubierto que mediante un mecanismo químico o por reacciones químicas es capaz de neutralizar radicales libres, que son especies químicas altamente reactivas o altamente tóxicas que van a dañar nuestras células y van a generar un envejecimiento prematuro, así como problemas de mutaciones, carcinogénesis, que a la larga pueden desencadenar pues en un tumor maligno. Así que tomar el sol unos cuantos minutos cuando este ya no está en su intensidad máxima es necesario y el organismo lo requiere para poder evitar pues enfermar. Es muy importante entonces este punto. También el oxígeno por medio de las respiraciones profundas, como lo vimos en el video de hidratación tercera parte. También en la cuarta parte, la implicación que tiene el oxígeno para activar a las mitocondrias que están dentro de las células y estas puedan fabricar o generar el ATP, que es la moneda energética de todos los seres vivos. Así que si tenemos una buena oxigenación en nuestro organismo, vamos a también, como vimos en esos videos, a tener niveles de energía más altos, vamos a tener una mayor vitalidad, vamos a también tener un mayor rendimiento físico, mental, emocionalmente. Así que ese es el alimento que el cuerpo más fácilmente va a asimilar. Después tenemos el agua. El agua, como también vimos en estos videos de hidratación, desde la primera parte, tiene que ser un agua que esté mineralizada, que esté constituida por electrolitos necesarios para el organismo, como lo vimos: sodio, potasio, calcio, zinc, magnesio, manganeso, cromo, hierro, cobalto, etc. Y una vez teniendo un agua que esté cumpliendo con condiciones adecuadas para su consumo, como se vio en la segunda parte de hidratación, ahí voy a poner también el enlace por si no han visto ese video, pues lo vean por favor y se informen más acerca de este tema con mayor detalle. En ese mismo video también vimos que el número de vasos de 250 mililitros que tenemos que consumir en promedio diariamente va de acuerdo a nuestro peso. Vamos a tomar nuestro peso en kilogramos y lo vamos a dividir entre 7. Esa es una proporción que se ha encontrado, es adecuada para las necesidades de cada persona. Claro que esto dije es un promedio porque puede ser un poco más, un poco menos, de acuerdo a las necesidades de hidratación que tengamos durante un determinado día, de acuerdo a nuestras actividades. Esto es lo que en segundo término el organismo va a absorber y va a asimilar más rápidamente sin ninguna dificultad. Después del oxígeno y la luz solar, el agua. Siguiente alimento, las frutas. Las frutas realmente, bueno, son una forma de alimento muy accesible para el organismo. Prácticamente no le demanda energía, sino que las azúcares se contiene junto con esa fibra, va amortiguando la absorción de su azúcar del intestino delgado hacia la sangre, y de esta manera entonces vamos a poder disponer de glucosa en una medida adecuada sin que los niveles de glucosa se disparen en poco tiempo y eso desgaste al páncreas.
y al hígado también, sino que va gradualmente a llegar este azúcar al torrente sanguíneo y así va a ser aprovechada por nuestras células de una mejor manera para que junto con el oxígeno pongan en marcha la cadena respiratoria en las mitocondrias que genera el ATP, la moneda energética. Y es mejor seguirlas en monodieta de preferencia, es decir, vamos a procurar mezclar lo menos posible las frutas entre sí incluso. Por ejemplo, aquí tenemos una categoría fácil de ver que son en dulces y ácidas. Como su nombre lo dice, las frutas dulces son aquellas que predominantemente pues tienen ese sabor a nuestro paladar, como lo sería el mango, la sandía, el plátano, el melón, la papaya, etc. Por otro lado tenemos frutas más bien de carácter ácido o agrio, como los cítricos, la naranja, la mandarina, otras frutas como lo son las fresas, el kiwi, etc., que tienen un sabor característico agrio. Estas frutas entre sí no se tienen que combinar, eso es algo que va a generar problemas en la digestión de estas frutas, principalmente por procesos de fermentación que van a llevar a cabo las bacterias de la flora intestinal y van a generar productos que van a ser tóxicos y no se van a asimilar completamente los beneficios de estas frutas. Cuando hablamos también de monodieta, podría yo referirme a que solamente en un desayuno tome unas 2 o 3 piezas de mango, unas 2 o 3 rebanadas de sandía, y en fin, procurar que fuera únicamente una fruta a la vez, sino a lo máximo 2, pero entre esta categoría sería lo recomendado, o entre ellas, pero no combinarlas entre sí. Obviamente combinar las frutas, si entendimos esto con otros alimentos, va a ser aún mucho peor, porque las frutas al digerirse rápidamente, si yo las combino sobre todo con alimentos del lado derecho que son de difícil digestión, van a generar una fermentación muy extensa de estas frutas, y entonces igualmente no se va a asimilar las azúcares, nos vamos a sentir más bien sin energía, cansados y con problemas digestivos. Otra cuestión, bueno, por ejemplo, es muy común, ¿no?, que nos vendan en diferentes locales, en diferentes lugares, los cócteles de frutas. Entonces, sin duda que un cóctel de frutas no es lo adecuado. No lo consumiría yo personalmente, no lo consumo personalmente, por lo que les estoy diciendo. Tenemos que hacerlo de una forma separada, darle su tiempo. En ese sentido la fruta es muy especial porque debe ser únicamente su consumo. Ya después de unos 15 minutos a media hora se puede consumir otro alimento. Es un alimento que se digiere muy rápido, les digo entre 15 minutos, media hora, y que el organismo prácticamente no emplea energía ni procesos enzimáticos para degradar estos alimentos, esta fruta, porque las azúcares que están disponibles aquí son fácilmente asimilables o absorbibles hacia la sangre. Después hablaríamos de las verduras, pero aquí vamos a señalar, recalcar que verduras crudas preferentemente, no cocidas. En ensaladas también sencillas, no tienen que ser ensaladas muy grandes, muy extensas en ingredientes, de 2 a 3 ingredientes como máximo, y hay que variarlas también en el tiempo, ¿no? Es decir, si yo hice una ensalada de jícama con rábano y lechuga, bueno, sería preferente que mañana cambie esos 3 ingredientes por otros 3 vegetales. Esto tiene el objetivo de enriquecer a las especies de la flora bacteriana benéfica que están en el tracto digestivo. La flora bacteriana se alimenta de la fibra de los alimentos vegetales, tanto la fibra que existe en las frutas como en las verduras, pero crudas. Ahorita voy a ese punto a explicar por qué debe ser así. Las bacterias buenas entonces tienen que tomar esto como alimento o como sustrato para poder pues llevar a cabo sus funciones, regenerar sus colonias y también producir productos que son benéficos para nuestro organismo. Y esta flora bacteriana también nos va a proteger de la colonización por agentes patógenos, llámense virus, bacterias, levaduras, hongos, etc.
Así que va a ser muy importante que nosotros mediante esta fibra cruda de frutas y verduras, pues le vamos a estar dando un cuidado a la flora bacteriana benéfica, y así evitaremos una gran cantidad de enfermedades, no solo digestivas, sino que básicamente de muchas categorías o de muchos sistemas que aparentemente no tienen ninguna relación, es todo lo contrario. Ese es uno de los grandes secretos, digamos, de tener una buena salud, llevar una alimentación sencilla, limpia y pues hasta económica, porque como les digo, son pocos ingredientes los que tendríamos que estar consumiendo en estos alimentos. Las verduras deben de ser crudas por la siguiente razón. Esa fibra que contiene, que son básicamente muchas moléculas de celulosa que están entrelazadas en el vegetal y en la fruta también, fruta debe ser cruda, igual no cocida. Esa fibra, esa celulosa, lo que va a ocurrir, vamos a dibujar un aproximado de cómo se vería la fibra, ¿no? Son cadenas entrelazadas de celulosa, y lo que ocurre con el proceso de cocción mediante el calentamiento o el incremento de la temperatura de estos alimentos es que estas fibras se van a ir cortando o rompiendo y van a liberar unidades de azúcares más cortos, como podrían ser oligosacáridos, disacáridos, hasta monosacáridos, que fue lo que también expliqué en el tema de carbohidratos. Ahí también voy a dejar el enlace para este video, por si no lo han visto y no saben esto de los carbohidratos o azúcares. Bueno, pues tenemos que informarnos sobre qué son. Entonces estas azúcares, que son más simples, van a aumentar lo que le llaman la carga glucémica, es decir, la concentración de glucosa en la sangre al consumirse. De tal forma que si yo ya tengo una dieta que lleva las frutas en el orden que hemos dicho, y luego todo lo que ya me aporta azúcar, glucosa, y luego todavía las verduras las ponemos a cocción en sopas, en verduras al vapor, en diferentes guisados, no lo sé, pues vamos a aportar todavía más glucosa que el cuerpo pues va a tener que estar gestionando mediante la acción de la insulina que produce las células del páncreas. Así que es más, sí podemos consumir verduras cocidas, pero de preferencia que no sean diariamente. Podría ser recomendable, si estamos muy acostumbrados, pues empezar con la mitad por lo menos de las verduras que consumimos diariamente, 3 días de la semana, verduras cocidas en diferentes platillos, y los otros 4 días de la semana pues que fueran crudas. Eso es lo mejor. Así esta fibra va a llegar más entera hacia estas bacterias que la van a ir degradando y van a poder entonces también cuidarnos en ese sentido estas bacterias. Por esa razón es que es más recomendable, insisto, que las verduras las tomemos crudas. Además de que el proceso de cocción también muchas veces lo que va a hacer es disolver o arrastrar minerales que contienen estas verduras, estos vegetales, y entonces le estamos quitando valor nutricional a nuestro alimento con la cocción, ¿no? Entonces todo pasa. Invertimos más tiempo en la preparación de estos platillos, invertimos más dinero por cuestiones energéticas, ¿no? Si empleamos parrilla o estufa, pues también más tiempo, y de otra manera pues más bien lo simplificamos con ensaladas sencillas, rápidas y económicas. Hasta en el bolsillo nos va a ayudar, y a la optimización de nuestro tiempo para no invertirle tanto a esto de la alimentación, que obviamente es importante, pero no nos debería absorber tanto tiempo día con día, sobre todo pues para quienes son amas de casa y están mucho tiempo aquí invertido, pues se puede simplificar eso sin duda, y hasta es benéfico como lo estamos viendo. Seguimos avanzando. Alimentos de mayor dificultad, un poco de mayor dificultad, ya que estos serían las grasas vegetales, y luego las grasas animales pues ya están en esta parte aquí en color rojo, porque son los alimentos que tienen la mayor dificultad para poderse digerir. Entonces vamos a ver las grasas vegetales. ¿Necesitamos grasas? Sí, sí las requerimos sin duda, igualmente que los ácidos grasos esenciales omegas 3, 6 y 9 en proporciones justas o adecuadas, de lo cual hablaremos con más detalle en otro video.
Pero podemos ir viendo, por ejemplo, dónde encuentras grasas de origen vegetal en su forma más original, que es más saludable, en diferentes semillas, granos enteros, cereales, ¿no? Como pueden ser las semillas de linaza, cereales como la avena, granos enteros como lo puede ser el trigo, pero entero si lo consiguen entero, o otras formas como pueden ser igualmente la chía, la quinoa, etcétera, ¿no? Hay diferentes semillas, granos, cereales que nosotros podemos o deberíamos de estar buscando que sean enteros y que podemos emplear nosotros. Algunos de ellos sí tienen que ser sometidos a cocción forzosamente, como lo podría hacer en este caso. Me viene a la mente la quinoa, esa es una, o la cebada perla. Incluso la avena también puede ser sometida a cocción, o también se puede consumir cruda, aunque tiene una mejor asimilación cuando se le da una ligera cocción a la avena. Las semillas, como lo son pues la chía y la linaza, se deben consumir crudas, pero remojándolas al menos una media hora para que puedan liberar sus sustancias activas, y después incluso se podrían moler en una licuadora para prepararlas en un licuado, en un batido, o si no también se pueden agregar como complemento una cantidad pequeña a nuestras ensaladas de verduras o de frutas. En fin, todo esto habrá oportunidad de hablarlo con más detalle en otros videos. El aceite de coco ahora es también una de las grasas vegetales que se ha descubierto es muy benéfico. El aceite de coco tiene cadenas de ácidos grasos que son saturados, por eso el aceite de coco a temperatura ambiente está en estado sólido. Sin embargo, esas cadenas de ácido graso, como les comentaba en el video de las grasas, van a ser de tamaño mediano, no van a ser tan largas como las grasas de origen animal, y tienen una gran cantidad de efectos benéficos, como por ejemplo movilizar la grasa mala del organismo. Por ejemplo, si ustedes quieren bajar de peso, quieren reducir la grasa abdominal, sobre todo llegar a un peso ideal si están por arriba de él, el aceite de coco va a ser un gran aliado en ese sentido, porque va a ayudar a quemar la grasa, va a ser una especie de termogénico natural que si tú lo consumes diariamente, lo podemos hacer. De hecho, se puede utilizar como un sustituto en la cocina del aceite convencional, que aunque es un aceite que viene de semillas vegetales, ha sido sometido a procesos a nivel industrial que eliminan sus nutrientes de la semilla original, y que es una carga de grasas también, junto con ciertas cantidades de grasas trans que son perjudiciales para nuestro organismo, y que al hígado le cuesta mucho trabajo procesar esa grasa, lo cual a la larga, junto con una mala combinación o alto consumo de almidones, de azúcares refinados, de harinas, va a generar un padecimiento llamado el hígado graso por la mala alimentación, problemas de la vesícula biliar también, problemas de colesterol alto, problemas de triglicéridos, etcétera. Todo eso se va complicando por abusar de este tipo de alimentos. Pero el aceite de coco entonces es un gran sustituto en la cocina para emplearlo ahí, en cocción. Este aceite soporta las temperaturas de cocción, no se degrada a diferencia del aceite de olivo, porque el aceite de olivo es muy benéfico. Este es insaturado, tiene cadenas de ácidos grasos insaturados que son muy benéficos, incluyendo los omegas, que son esenciales, y se puede emplear muy comúnmente para las ensaladas de verduras. El aceite de aguacate, o también el aguacate tal cual lo encontramos como el fruto, lo podemos consumir diariamente, y es una gran fuente de grasa saludable que el organismo sí necesita para sintetizar hormonas, hormonas de diferentes clases, incluyendo las hormonas sexuales, para que nuestras membranas celulares estén íntegras, para que los nervios, también las neuronas que están forradas de vainas de mielina, que es un tipo de lípido de grasa, estén completas o estén en un estado íntegro, no estén dañadas, y así entonces nuestro sistema nervioso también
depende mucho de la grasa. De hecho, se estima que más de la mitad del peso seco del cerebro está hecho de grasa, ¿no? Pero tiene que ser preferencialmente grasas saludables, grasas benéficas que son de origen vegetal. Pasamos ahora a alimentos de mayor dificultad para el organismo para llevarlos a su digestión. Aquí ya incluimos almidones en general y las grasas animales. Entonces, aquí también podríamos englobar las azúcares refinadas, las harinas refinadas, eso que forma, con lo cual se fabrica todo tipo de pan, repostería, pastelería, en fin, las pastas, los caramelos, los dulces, los chocolates, todo ese tipo de golosinas de comida, digamos, pues realmente chatarra, que es eso, va a ser difícil que el organismo los pueda gestionar. ¿En qué sentido? No voy a empezar por esta parte de las azúcares y harinas refinadas, porque el organismo sí las puede asimilar. Prácticamente el azúcar la asimila directamente o la absorbe directamente a la sangre. Pero ¿dónde viene el problema y por qué lo estoy clasificando hacia una mayor dificultad en el proceso digestivo? Porque estos azúcares refinados, bueno, de entrada van a hacer que el páncreas tenga que trabajar apresuradamente para disminuir los niveles de azúcar en la sangre en ese corto intervalo de tiempo que hemos consumido el azúcar de un refresco, por ejemplo, o de un jugo de frutas, o de algún producto lácteo azucarado, en fin. Todo eso que tiene una gran cantidad de azúcar, galletas, cereales de caja, etcétera, va a generar entonces que la insulina tenga que producirse muy rápido. Entonces, ¿qué va a provocar en el páncreas? Una sobrecarga. También en el hígado, porque muchas de estas azúcares o productos que contienen las azúcares refinadas contienen también fructosa. La fructosa es un azúcar que está en las frutas, como ya hemos visto anteriormente, pero en las frutas está asociada a fibra, y de ahí se va liberando poco a poco. Por eso tenemos que consumir de preferencia las frutas por piezas completas, con la mayor cantidad de fibra que contienen ellas. Pero en este caso ya es, al igual que la glucosa, la sacarosa, la fructosa, en fin, ese tipo de azúcares simples que ya están refinados, ya no, o sea, ya no tienen ni fibra ni ningún nutrimento original, vitaminas, minerales que contenía la fruta, así como sustancias antioxidantes, enzimas digestivas que también tienen los vegetales. Eso también es muy importante. Estos alimentos están vivos. Estos alimentos, por el contrario, son alimentos ya muertos, ya no tienen esa vitalidad que originalmente les da las plantas. Así que va a aportar calorías vacías, que es como muchas veces también se le dice en este contexto a las azúcares refinadas y también a las harinas refinadas. Te van a aportar calorías, sí, pero vacías. Entonces hace referencia a que van a golpear tu páncreas, tu hígado, van elevando el nivel de azúcar en la sangre muy rápido, y mucha de esta azúcar que está en cantidad excesiva, que el organismo no alcanza a asimilar hacia sus células ahora, va a ser aprovechada por microorganismos, principalmente levaduras. En el caso del ser humano existe el género predominante de las levaduras, es la Candida albicans. Candida albicans es una levadura que pertenece al reino de los hongos y va a ser muy beneficiada por esta situación de tener azúcares disponibles. Es decir, es como un medio de cultivo para esta levadura. Vamos a hacer que prolifere, que crezca, que se desarrolle, y que además de eso genere alto contenido de toxicidad, ya que el metabolismo de estas levaduras, bajo reacciones de fermentaciones de azúcares, genera grandes cantidades de toxinas. Se han descubierto más de 70 tóxicos que genera esta levadura bajo condiciones anaeróbicas o pobres de oxígeno, en medio ácido, como se ha visto en los videos de hidratación cuando expliqué el equilibrio ácido-base, en relación con el oxígeno, con la hemoglobina, con los amortiguadores de la sangre y de los tejidos.
bueno, pues ahí todo esto se va a ver comprometido y alterado gracias a las azúcares refinadas. Entonces vean, todo el impacto que tiene es sin duda muy profundo, muy complicado, y tendremos que hablar de eso más adelante con más detalle a nivel científico. Entonces todo este tipo de alimentos generan calorías, pero a un costo más alto de lo que te están aportando. Eso es lo que podríamos concluir de estos alimentos. Los almidones son azúcares más complejos, pero muchas veces estos almidones ya están degradados parcialmente. Además, los almidones, por ejemplo, los vamos a encontrar en alimentos como son las patatas fritas, bueno, o cocidas también, sobre todo cuando se someten las patatas a procesos de cocción, de fritura, pues ese almidón todavía se va a degradar más, el cuerpo lo va a asimilar rápidamente, con cierta rapidez, pero igualmente es una carga glucémica o de azúcar en la sangre muy elevada en poco tiempo, y va a generar problemas de este tipo, nuevamente de fermentaciones que generan al final productos o sustancias ácidas, tóxicas para nosotros, y que nos van a hacer sentir con malestar, con pesadez. También esas fermentaciones van a generar indigestión, van a generar también gases, inflamación, acidez, etcétera. Entonces es todo un problema, y cuando estos almidones se combinan con la grasa animal, pues todavía es mucho peor, porque las grasas animales requieren más tiempo para su proceso de digestión. Como son cadenas de ácidos grasos más largas, el cuerpo pues tiene que irlas recortando en moléculas o porciones más pequeñas para que puedan ser utilizadas. Incluso el transporte de las grasas animales pues es un proceso un poco más difícil para el organismo. Cuando estas grasas animales que consumimos, sobre todo en exceso, ¿sí? Aquí yo no voy a decirles nunca vamos a poder consumir ningún alimento de origen animal, no va por ese lado tampoco, más bien siempre a lo que me voy a referir es a tener un equilibrio. Esto lo tenemos que tener como la base de nuestra alimentación, y esto únicamente debe ser en porciones pequeñas, como también luego se recomienda en algunas veces en el plato del buen comer o en la pirámide alimenticia. Nos dice grasas y golosinas en la punta de la pirámide, ¿no? En pequeñas cantidades tendría que ser. Esa parte que nos sugiere la OMS o algún otro organismo de salud, como la Secretaría de Salud aquí en México, pues sí es correcto, aunque hay otras partes que no, como precisamente lo son los carbohidratos más complejos, almidones que están contenidos en pastas y en pan, en repostería en general. Las harinas también contienen almidones, las papas, igual les digo, cocidas, fritas. El exceso también, por ejemplo, de algunas frutas muy dulces, como lo sería principalmente en este caso el plátano, tiene una cantidad de almidón importante. Entonces no hay que abusar tampoco de esa fruta cuando pues la estés consumiendo, ¿no? Una o dos piezas máximo. Y igualmente los postres que se preparan, como plátanos fritos, eh, plátanos con crema, con mermelada, en fin. Entonces imagínense la carga de azúcar que se le está poniendo, ¿no? Y eso aplica también para las demás frutas. Recordemos que es mejor en una monodieta, una sola fruta. Luego tenemos aquí, bueno, si estábamos hablando por último de la combinación de esto, ¿no? El pH que se requiere para hacer la digestión de almidones o carbohidratos complejos tiende hacia ser alcalino, para que se pueda digerir y que las enzimas digestivas puedan actuar adecuadamente. Si tú lo combinas con grasas que van a tener otras enzimas que funcionan a un pH que es más ácido con respecto a los almidones, entonces tenemos un gran problema por la combinación de estos alimentos también, porque o el organismo en el sistema digestivo digiere almidones o digiere la grasa. No puede digerir las dos cosas al mismo tiempo. Y eso también va a aplicar para lo que son cárnicos y lácteos. Estos alimentos son los que se digieren a los pHs más ácidos, que es donde actúa el jugo gástrico